¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast. Soy Néstor, una persona que ha enseñado español como lengua extranjera por más de 8 años. Y pues hoy vamos a meternos en un tema que seguro a muchos nos ha rondado la cabeza, especialmente si estamos interesados en aprender un idioma extranjero. Y es precisamente eso, ¿no? ¿Qué mitos existen alrededor del aprendizaje de idiomas? Porque existen ideas, por ejemplo, de que los niños aprenden mejor. Y entonces, así como esa idea que dice que los niños aprenden mejor, existen ideas que dicen que los adultos ya no podemos aprender una lengua extranjera. Entonces, vamos a revelar estos mitos, vamos a usar fuentes de lingüistas, fuentes de expertos, para ir respondiendo cada pregunta. Entonces, si tienes curiosidad sobre este tema, quédate un poquito más, que ya vamos a empezar. Como siempre, para continuar con estos episodios, me gusta ir respondiendo pregunta por pregunta, en donde pues voy expandiendo el tema de esta manera. En otras palabras, voy haciéndome una autoentrevista para que podamos tener un podcast estructurado. ¿Existe realmente un periodo crítico o la mejor edad como, por ejemplo, antes de la adolescencia, cuando es mucho más fácil aprender un idioma? ¿Y qué piensan los expertos en idiomas sobre esta idea en el presente? Entonces, la idea de un periodo crítico habla de un momento específico en el que las personas son mejores para aprender una lengua nativa, ¿verdad? Aquí puedo hablar un poco de lo que he leído en el pasado y recuerdo un artículo que hablaba de que cuando una persona aprende un idioma antes de los 11 años, su mente se hace nativa en ese idioma. En otras palabras, no va a tener un acento foráneo. Pero entonces cuando tú te pones a leer otras fuentes, em, existe un gran debate, ¿no?, entre los expertos de idiomas, como un periodo crítico. Entonces puede ser mucho después de los 11 años o mucho antes. También, desde el punto de vista empírico, soy profesor de español como lengua extranjera, he enseñado por muchos años, he notado que estudiantes que llevan más de 20 años estudiando, por ejemplo, español, y son estadounidenses, aún a pesar de tanto tiempo practicando el idioma, am, tienen un acento foráneo, o sea, tienen un acento de Norteamérica. Y claro, tienen una muy buena gramática, gran léxico, son fluidos en el idioma, pero siguen conservando un acento. Entonces, aquí probablemente sí hay digamos, un concepto científico que habla de que cuando aprendes después de cierta edad, pues tu mente no logra capturar ciertos detalles del idioma para hablarlo de una manera nativa. De todas formas, las fuentes que leí pues sugieren que para los adultos la capacidad de aprender pues depende también de otros factores. O sea, no es solo la edad, depende del tiempo y el esfuerzo, y esa es una barrera mucho más grande que la misma barrera de la edad. Si eres adulto o incluso mayor, ¿es tu edad un problema o barrera importante que te impide por completo aprender un nuevo idioma con éxito? Según las fuentes, la edad pues definitivamente no es una barrera importante que impida a los adultos o personas mayores aprender un nuevo idioma con éxito. Hay otras cosas, ¿verdad? Hay otras cosas que realmente afectan el proceso de aprender un idioma. Y yo creo que muchas de esas cosas están relacionadas con los prejuicios. Hay personas que ya de por sí se descalifican o terminan diciendo, no, es que yo ya soy muy viejo, entonces es difícil aprender. Pero entonces cuando yo les cuento las historias de muchos de mis estudiantes de 70, 80 años, que empezaron a aprender español y que pueden usarlo, pues eso pone las cosas en contexto, ¿no?, en perspectiva. Según lo que leí, la investigación indica que los cerebros adultos aún pueden formar nuevas conexiones y aprender a cualquier edad, aunque por supuesto el proceso es diferente del de los niños. Y es que esto es quizás algo que muchos adultos no son conscientes, y es que cuando una persona es adulta, tiene herramientas mentales que un niño no tiene, ¿cierto? Entonces hay abuelitas, hay mamás que dicen, no, pero es que los niños ya vienen con un chip implantado.
Bueno, sí, es verdad. Los niños, como mencioné anteriormente, aprenden un idioma de una manera específica, pero los adultos tienen herramientas fascinantes y es que ya tienen una experiencia previa de sí mismos, o sea, se conocen, saben cómo aprenden, tienen herramientas de automotivación muy grandes, pueden aprender el idioma incluso más rápido que un niño porque pueden entender conceptos abstractos como la gramática, ¿no? Entonces, mm, los adultos tienen otras herramientas que un niño no tiene, por supuesto. Si bien los adultos mayores pueden enfrentar algunos desafíos específicos, la edad otra vez no imposibilita el aprendizaje. Los adultos tienen atributos como la paciencia, el esfuerzo y pueden aprender a aprender, ¿cierto? Un adulto puede entender cuál es la mejor manera de aprender. Hay gente que es más visual, otra gente que es más sinestésica, otras personas son más auditivas, otras personas son personas que aprenden de una manera distinta. Entonces, los adultos tienen esa capacidad de entenderse y de usar sus propios recursos de la mejor manera. ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que los adultos y las personas mayores pueden obtener como para su cerebro o vida social al aprender un nuevo idioma? Aprender un nuevo idioma ofrece beneficios como mantener el cerebro activo y expandirlo. También desafía la mente y la memoria. Ejercita las habilidades cognitivas. Yo creo que hoy en día las personas aprenden un idioma extranjero, hablando de la población de adultos mayores, ellos aprenden un idioma extranjero para fortalecer su cerebro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el presente sabemos que hay servicios de traducción en tiempo real, hay muchos servicios que simplemente tú hablas y te traducen al idioma que tú quieras, pero las personas están usando el tema de los idiomas, de aprender un idioma, como una especie de gimnasio mental. Y entonces existe, por ejemplo, como un tipo de pedagogía que se llama jeragogía, que habla de el estudio del aprendizaje en adultos mayores, ¿verdad? Este es un tema que me explota la mente por una sencilla razón. Bueno, soy profesor de español, como lo he dicho reiteradas veces, pero me explota la mente porque cuando alguien piensa en aprender, normalmente no piensa en adultos mayores. Cuando alguien piensa en aprender, piensa en niños, piensa en jóvenes. Pero ¿y qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con esas personas que se retiraron o están en proceso de retirarse? ¿Qué pasa con esas personas que pues ya están en sus años, digamos, más tranquilos de sus vidas y pues tienen el tiempo para hacer otras cosas? ¿Qué pasa con esta población? Y entonces muchas de las personas a las que yo les he enseñado español son personas que pertenecen a esta población, son personas adultos mayores. Y entonces muchos de mis estudiantes, yo diría la gran mayoría, aprende español por un tema de una gimnasia mental. A nivel social puede llevar a hacer nuevos amigos, particularmente pues hablantes nativos, y también te ayuda a aprender mucho sobre culturas y personas diferentes. Entonces es fascinante cuando alguien, por ejemplo, de un país como Inglaterra, en un pueblito del norte de Inglaterra, se hace amigo de, digamos, alguien de Lima, de Perú. Y entonces ahí no solamente hay un intercambio de idiomas, sino hay un intercambio de culturas. Y eso me parece muy bonito, cuando alguien de un país como Inglaterra se interesa por una cultura muy diferente a la suya, con el objetivo de conocer la cultura, o sea, un objetivo auténtico de entender cómo viven otras personas, cómo piensan otras personas, cómo se comportan otras personas. ¿Qué dificultades o desafíos específicos podrían encontrar los adultos mayores cuando intentan aprender un nuevo idioma? Pues naturalmente el cuerpo envejece, ¿no? Todos envejecemos, con el paso del tiempo nuestros cuerpos van cambiando, eso es algo que no podemos cambiar, o por lo menos no por ahora. Y entonces los adultos mayores podrían encontrar desafíos cognitivos específicos, ¿no?
Por ejemplo, hay una desaceleración de la capacidad cognitiva, hay temas, por ejemplo, con la memoria del trabajo, con la memoria a corto plazo, y entonces en algunas ocasiones pueden haber ciertos detalles con la recuperación de vocabulario. Pero otra vez, o sea, estos son elementos que se pueden mitigar, por ejemplo, con la práctica. También los adultos mayores pueden experimentar una velocidad de procesamiento más lenta. Entonces, esto afecta las habilidades de escucha y habla. Y entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, que son naturales de nuestros cuerpos, pues las personas que aprenden un idioma extranjero deben encontrar entornos de aprendizaje únicos para que puedan aprender de la mejor manera. En otras palabras, si van a aprender en línea con un profesor, pues deben buscar unos buenos audífonos, tienen que buscar un monitor que les permita ver la clase de una manera específica y cosas como esas. ¿Cómo afectan cosas como tus sentimientos, tu motivación o tu situación social al éxito con el que los adultos aprenden un nuevo idioma? Bueno, este es un tema súper relevante para un profesor de idiomas porque yo siempre lo he dicho, si una persona no está en la mejor situación emocional, es imposible que aprenda. Si una persona está aburrida, no va a aprender. Si una persona tiene miedo, no va a aprender. Si una persona no tiene una motivación, una prioridad para aprender, pues no va a aprender. Y entonces, afecta, claro que afecta muchísimo. Lo es todo, especialmente en un adulto. Hay personas que cuando, por ejemplo, están en una clase de idiomas, digamos, sienten un gran nerviosismo social y entonces se ponen ansiosos, tienen miedo a cometer errores y esto también puede obstaculizar la práctica y el progreso. Por eso que uno como profesor de idiomas pues tiene que crear un ambiente así, de confianza, más relajado, más tranquilo. Hay diferentes formas de lograrlo, pero es importante que cuando una persona decide aprender un idioma extranjero, busque esos contextos en los que se sienta cómodo para aprender. O sea, la comodidad realmente es importante para que una persona tenga por lo menos ese primer paso y gane confianza para seguir aprendiendo. Otro elemento importante cuando una persona decide aprender es tener, por supuesto, una fuerte motivación con objetivos claros. Y entonces, con esos objetivos claros, pues va a avanzar hacia su objetivo lingüístico, que es aprender, por ejemplo, a hablar inglés como lengua extranjera y poder comunicarse con las personas, ¿cierto? Si estás aprendiendo un idioma solamente porque escuchaste una canción bonita y quieres hablar como, o quieres de pronto cantar como lo que escuchaste en esa canción, quizás no es un objetivo lo suficientemente fuerte y ahí tienes que hacer un ejercicio para buscar cuál es realmente el objetivo más importante para ti. ¿Qué significa realmente decir que has aprendido un idioma y cómo mide la gente lo bien que alguien habla, lee o escribe un idioma? Bueno, según las fuentes que leí, no existe una definición única y universalmente aceptada de cuándo alguien ha aprendido un idioma, porque en muchas ocasiones no se trata de tener como un nivel similar a un hablante nativo. O sea, es decir, la mayoría de personas que aprenden una lengua extranjera no quiere aprenderla para hablar exactamente como lo habla un nativo, con cada acento, con cada enunciación, con cada entonación. No, o sea, en el fondo no es lo que busca cada persona. En el fondo, lo que busca cada persona es tener la capacidad de hablar un idioma nativo de una manera fluida. Y entonces, ser capaz de usar un idioma implica una variedad de habilidades, más allá de simplemente hablar o leer, porque entonces incluye la comprensión de la cultura, la comprensión del país en donde se habla ese idioma nativo, y es mucho más elaborado el concepto de ser capaz de usar un idioma. En otras palabras, si tú quieres aprender inglés como lengua nativa, porque yo sé que muchas de las personas que me escuchan son de países de América Latina, si tú quieres aprender inglés como lengua extranjera, debes ser consciente
de que una vez entiendas las bases de la gramática, una vez tengas el vocabulario más frecuente, aún así no vas a entender cosas como chistes o referencias culturales, porque para entender, por ejemplo, el humor en una lengua extranjera, tú tienes que estar muy involucrado con la cultura, o sea, tienes que vivir allí prácticamente para entender esos pequeños matices del vocabulario y las bromas. Entonces, ¿qué implica hablar una lengua extranjera? Esa es una gran pregunta y tiene muchas variables. Por supuesto, existen los niveles de competencia según un marco estandarizado conocido como el MCER, que es como un estándar usado en Europa para evaluar las habilidades de expresión oral, comprensión auditiva, lectura, escritura y que se evalúan con frecuencia en exámenes. De hecho, yo como profesor de idiomas es el estándar que uso normalmente, pues para tener un punto de referencia y decirle a una persona, pues mira, según este estándar, tú estás aquí. O sea, tú eres principiante, tú eres intermedio, tú eres avanzado. Según este estándar, sabes esto y según este estándar tenemos que llegar a este punto. Entonces, los estándares como el MCER son simplemente guías que te ayudan a tener puntos de referencia para saber por dónde ir. Pero, pues, como dije anteriormente, no existe una definición única, ¿cierto? De lo que significa hablar un idioma bien, porque hay muchas. Además de la edad, ¿qué otras cosas influyen en la rapidez con la que alguien puede aprender un idioma? Según una fuente que leí de Cambridge University Press, esta fuente identifica muchos factores más allá de la edad que afectan la velocidad de aprender un idioma. Entonces los divide, por ejemplo, en el entorno de aprendizaje y la experiencia del alumno. Entonces, aquí te puedo hablar un poco de mi experiencia. Para mí es importante cuando yo doy clases de idioma extranjero, me gusta crear un ambiente de confianza y no es una cuestión de ser el profesor cool o ser el profesor chévere, es una cuestión de también ser práctico, porque otra vez, si no existe una confianza, si no existe un contexto dinámico, va a ser imposible que una persona aprenda. También, si una persona quiere aprender una lengua extranjera, debe buscar ambientes estimulantes, ambientes que inspiren, ambientes que faciliten la motivación. Entonces, creo que una de las mejores maneras de aprender una lengua extranjera es relacionarse con otras personas que tengan también el interés de aprender una lengua extranjera y no solamente con el círculo de personas que dicen que aprender una lengua extranjera es imposible. Entonces, un ambiente estimulante es parte del entorno de aprendizaje ideal para aprender una lengua. Las influencias clave incluyen el entorno de aprendizaje, como dije, y entonces hay métodos de enseñanza, hay gente que estudia con cierta intensidad, o sea, tiene más tiempo para estudiar, hay gente que usa recursos más profesionales, hay gente que participa en grupos para aprender una lengua extranjera, entonces tiene como un feedback, digamos, de una mejor calidad. Y también cuando una persona decide aprender un idioma, pues va a tener ventajas sobre otros. Por ejemplo, si esa persona es hablante del portugués y entonces quiere aprender un idioma como español, ¿cierto? Porque el portugués y el español son muy similares. Entonces, yo digo esto porque no es una buena idea compararse con otras personas cuando estás en un curso de idiomas. O sea, no es una buena idea decir, ay, es que Juanito aprende más rápido que yo porque yo no tengo la capacidad o el talento. Eso no es una buena idea, porque como te dije, hay muchas variables que cambian el ritmo de aprendizaje de cada persona. Y no estoy hablando solamente de un factor genético, estoy hablando de sus experiencias de vida. Entonces, cuando una persona está en un grupo, en una clase, por ejemplo, de inglés, es bueno que esa persona piense que está con un grupo de personas con las que puede aprender a aprender. Entonces, puede aprender y puede entender cómo aprendió esa persona. Sé que esto suena un poquito abstracto, pero me gusta pensar así cuando estoy con un grupo de personas de diferentes contextos socioculturales, porque
cada persona aprende a un ritmo diferente y cada persona ha tenido experiencias de aprendizaje distintas. Entonces, si uno puede entender eso, uno mismo puede aprender más rápido el idioma que quiere aprender. ¿Basta con vivir en un país donde se habla el idioma para aprenderlo realmente bien? Una discusión en Reddit sugiere enfáticamente que el simple hecho de estar presente en un país donde se habla el idioma que quieres aprender, pues no es suficiente para aprenderlo efectivamente. Y aquí puedo hablar un poco de mi contexto personal. En este momento estoy en Australia, estoy en el sur y pues soy colombiano y me doy cuenta que hay colonias de colombianos muy grandes aquí. Y me doy cuenta que es fácil estar adentro de estas colonias de colombianos y no hablar inglés. O sea, tú puedes vivir en Australia tranquilamente y no hablar inglés. O sea, puedes usar el inglés para cosas específicas, muy específicas, como de pronto pedir comida en un restaurante, hacer algún tipo de papeleo, pero realmente tú podrías vivir, entre comillas, podrías vivir hablando solamente español en un país como Australia, en donde el idioma principal de Australia es el inglés. Entonces, cuando yo me encuentro con estas colonias de colombianos, yo me doy cuenta de eso, que si uno no tiene cuidado, uno se ve inmerso en estas colonias y uno termina no usando el idioma que quiere aprender, que es el inglés. Debes hacer un esfuerzo consciente y activo para usar el idioma. Entonces, interactuar con hablantes nativos, involucrarte en diferentes situaciones para que exista una comunicación con los hablantes que hablan el idioma. Aquí puedo hablarte un poco de la experiencia de un estudiante. Por supuesto, no voy a decirte su nombre, pero esta persona recuerdo que estaba aprendiendo español y recuerdo que fue a un grupo de intercambio. Entonces, ¿qué es un grupo de intercambio? Un grupo de intercambio es donde tú donas 30 minutos de tu tiempo para hablar, por ejemplo, español y la otra persona dona 30 minutos de su tiempo para hablar inglés. Entonces hay un intercambio de idiomas. Y recuerdo que esta persona fue a un evento de intercambio, pero se bloqueó y no pudo, o sea, fue a la entrada, fue a la puerta, se bloqueó y no ingresó. Sin embargo, lo intentó, o sea, ir sola a un evento de intercambio puede ser intimidante porque tú no sabes quién va a estar allí, no sabes de pronto qué puedes esperar. Lo intentó, pero no entró. Y bueno, eso es algo que tú tienes que hacer, tienes que entrar. Si vas a un evento de intercambio, tienes que entrar y tienes que tener el coraje también de decir algunas palabras, de pronto crear contactos de la nada, de pronto entablar conversaciones de la nada, porque esa es una forma de aprender y es con un intercambio de idiomas. La inmersión es más efectiva cuando se combina con un estudio dedicado y una práctica constante. Entonces, si estás en un país extranjero, pues chévere, cool, muy bien, pero si puedes practicar de una manera más estructurada, por ejemplo con un libro, si te gustan los libros, o con un curso, pues mucho mejor. ¿Cuáles son algunas creencias o ideas populares sobre el aprendizaje de idiomas que existen como mitos o no del todo ciertas? Esta pregunta es para resumir lo que hemos hablado en este podcast. Entonces, varias ideas populares se destacan como mitos, incluyendo que los niños son mejores aprendiendo idiomas que los adultos, que los adultos mayores pues son demasiado mayores para aprender, y que los adultos deberían aprender exactamente como los niños. Estos son mitos que existen porque de pronto hay personas allá afuera, influenciadores, que los transmiten de cierta manera que son sexys, ¿no? Entonces, de pronto con el tema de los niños, ahí podríamos ver que hay como una zona gris muy grande porque hay gente que aprende con input comprensible y de hecho yo creo que es una muy buena manera de aprender, pero también es una buena manera entender la gramática, ¿no? Entonces, yo pienso que una combinación es mucho mejor que solamente un input comprensible. Otras ideas erróneas incluyen creer que se puede alcanzar la fluidez en pocos meses y que solo un método funciona para todos. Y entonces que se necesita un talento especial o que se debe vivir en el extranjero para lograr la fluidez.
Entonces, como mencioné, tú puedes vivir, por ejemplo, en el extranjero y puedes usar tu idioma nativo de una manera constante. Eso yo lo veo aquí en las colonias de colombianos en Australia. Em, También con el tema de los métodos. Hay gente que dice, no, este es el mejor método para aprender un idioma. Lo cierto es que no. Lo cierto es que cada persona aprende de una manera tan distinta que te sorprendería. O sea, hay gente que es muy buena, o sea, como profesor de español que ha enseñado por muchos años, te lo puedo decir, hay gente que aprende de manera tan distinta que te sorprendería. Hay gente que es muy buena aprendiendo sola. O sea, pueden estudiar 5 horas consecutivas con un libro de gramática, después practican con un nativo y avanzan a un ritmo increíble. Pero no son buenas aprendiendo en grupos. Y viceversa, conozco personas que son muy buenas aprendiendo en grupos grandes, aprendiendo en grupos, por ejemplo, en cursos de idiomas, porque les gusta más ese contexto social. Ellos aprenden un idioma para tener una relación con otras personas que también aprenden idiomas y sentirse parte de un proceso más grande. Entonces, estas personas aprenden también muy rápido y aprenden así, en grupo. Y por supuesto, hay gente que dice que puedes alcanzar la fluidez en pocos meses. Hay gente que dice, aprende español en 3 meses y háblalo fluidamente. Pues eso no es verdad. Eso no es verdad. Es verdad que si hablas una lengua similar al español, podrías acelerar tu proceso. Por ejemplo, si hablas portugués, podrías acelerar el proceso. Pero incluso así, no creo que lo hables en pocos meses. Entonces hay que tener cuidado con estos mitos. Y hasta aquí llegamos con nuestra charla de hoy sobre los mitos y verdades del aprendizaje de idiomas. Espero que te hayas llevado alguna idea clara y que ahora veas el proceso con un poquito menos de confusión y con más motivación. Porque pues al final aprender un idioma es un viaje y como en todo viaje pues hay mapas fiables y otros no. Me encantaría saber cuáles son tus propias experiencias o qué otros mitos has escuchado por ahí. Déjamelos en los comentarios. Siempre es genial compartir lo que pues vamos aprendiendo. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad. Toda la información la encuentras allá abajo. Si te gustó este episodio, suscríbete a mi canal y dale un me gusta. Me ayuda a expandir lo que quiero enseñar. Recuerda que cada paso, por pequeño que sea, te acerca un poco más a tu objetivo. Y si este es aprender un idioma, no te desanimes. Sigue explorando con tus propias estrategias y sobre todo, disfruta el camino. Hasta la próxima.